Buenas noches, ¿qué tal, Alfredo? Hola, buenas noches, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, profe, ¿y usted? Bien, bien, aquí pensé que ya no iban a entrar ninguno, ya iba a cerrar la sesión, ¿eh? Ah, no, sí, es que se me hizo un poquito tarde, perdón. Sí, sí, no, no hay problema, digo, yo digo, no, nadie avisó, tal vez nadie va a poder conectarse, pues no hay problema, ¿no? Pero pues, eh, bien, ok, vamos a comenzar entonces. Hoy vamos a comenzar ya con el capítulo de límites y primero que todo vamos a ver cuál es el objetivo de aprendizaje. El objetivo es que el participante, al término, en este caso, del tema o del capítulo, aplique los conocimientos relacionados con la definición formal de límite para resolver límites de funciones. O sea, el objetivo final es que resuelvan eh, límites de funciones, obviamente, en variable real, de esas que hemos estado trabajando. Entonces, ese es el objetivo principal. Y obviamente para eso, pues hay que aplicar el conocimiento teórico. Primero, pues vamos a hablar de la importancia de estudiar límites de una función. Como tú me parece que ya bien sabes, por ejemplo, la integral, pues no es otra cosa que un límite, ¿verdad? El límite de la suma de Riemann. Y aquí podemos ver la definición, por ejemplo, que es el límite de toda la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de xy por delta x, cuando n tiende a infinito. Y esto sale, por ejemplo, del caso concreto en el que bajo el área o el área bajo una curva, em, los problemas de cuadraturas, de ahí se derivan los problemas de toda la definición de cálculo integral. Entonces, en una integral, que gráficamente es el área bajo una curva, entonces como es un área irregular, lo que se hace es generar pequeños rectángulos. Entre más pequeñitos sean los rectángulos, pues más aproximado será el cálculo de esa área. Y aquí, por ejemplo, lo que tenemos en la sumatoria de f de xy por delta x, f de xy pues no es otra cosa que las alturas, ¿sí? Para cada uno de los rectángulos y representa a cada uno de los rectángulos aquí en cuestión. Entonces la altura pues es f de x, o sea, lo que me arroja la evaluación de la función para x, o sea, la altura de cada rectángulo. Y delta x pues es la anchura de cada rectángulo. Entonces esto no es otra cosa que el cálculo del área de cada uno de los pequeñitos rectángulos y lo que se busca aquí es que esos rectángulos sean tan pequeñitos que estén lo más pegadito a la curva posible de manera tal que el error en la aproximación sea el mínimo posible. Y entonces, sumados todos esos pequeñitos rectángulos, al final nos van a dar el área aproximada bajo la curva. Y entonces, por eso sí, aquí se pone la sumatoria de cada uno de esos cálculos de los rectángulos pequeñitos. Y eso no es otra cosa que el límite cuando n, que es el número de rectángulos, pues tiende a infinito. Entre más pequeñitos sean los rectángulos, más aproximado será el cálculo. Entonces, la importancia de estudiar límites es que las derivadas y las integrales son un límite en su definición algebraica y geométrica formal, pues son un límite. Entonces, de aquí se deriva la primera importancia. Y la segunda, que para este curso es el que vamos a abordar, es el de las derivadas. Entonces, la derivada no es otra cosa que el límite del cociente incremental. En este caso, el problema de derivadas pues sale de los problemas de tangentes a una curva. Y entonces, en este capítulo exactamente vamos a ver qué significa esa parte, ¿no? del límite, que entendemos primero intuitivamente por un límite para luego poder aplicarlo pues ya a las derivadas más adelante. Entonces, la importancia de estudiar los límites es que los dos problemas principales del cálculo, tanto los problemas de tangentes como los problemas de cuadraturas, que dieron origen al cálculo diferencial y al cálculo integral respectivamente, pues son en esencia un límite. Y me acuerdo que, no me acuerdo si eras tú o Axel que me preguntaba en una clase, que las asíntotas, por ejemplo, eran límites. Pues sí, una asíntota es un límite. Por ejemplo, la asíntota en 2
que se aproxima a 2 pero que nunca toca al 2, eso es un límite. Y entonces vamos a ir viendo primero la idea intuitiva de lo que significa un límite en el sentido más ordinario posible. Y para ello vamos a estudiar pues dos casos en el cual básicamente tenemos paradojas matemáticas y nos van a dar una idea intuitiva de lo que significa el límite. O sea, aquí tenemos una paradoja en la cual, por ejemplo, se plantea lo siguiente. Hay una persona y a 8 metros pues hay una pared, el muro de una pared. Y entonces lo que se pretende es avanzar hacia la pared recorriendo siempre la mitad de la distancia restante. Entonces al inicio la distancia total son 8 metros. Si la persona recorre la mitad de esa distancia, pues recorrería 4 metros y le quedan 4 metros. Ahora recorre la mitad de esa distancia que le quedaba, que son 2 metros, y ahora está a 2 metros de distancia de la pared. Y luego recorre la mitad de la distancia que le queda, lo cual sería 1 metro, y ahora está a 1 metro de la distancia, de distancia de la pared. Y ahora, pues, ¿qué le queda? Le queda 1 metro, por lo tanto la mitad sería 0,5 metros. Y la mitad de 0,5 metros serían 0,25 metros. Y la mitad de 0,25 metros serían 0,125 metros. Entonces aquí la paradoja es que en teoría, así como veíamos en los temas pasados, en teoría siempre va a haber la mitad de la distancia faltante. En teoría jamás va a llegar al cero. ¿Por qué? Porque 0,125 va a tener una mitad y esa mitad va a tener una mitad. Y si lo analizamos, nunca la mitad del número anterior me va a dar cero. ¿Por qué? Porque el doble de cero, pues es cero. Entonces, en teoría, y esa es la paradoja, porque en teoría, haciendo ese recorrido de la mitad faltante, nunca llegaría al objetivo final, a tocar la pared. Pero, pues, obviamente sabemos que en la práctica sí lo haría, por eso es una paradoja. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo llegaría la persona a tocar la pared? Respuesta, pues, cuando se hayan hecho infinitos recorridos de la mitad de la distancia que resta cada vez que avanza. Es decir, llegando al límite del infinito. Solamente bajo esa premisa de avanzar cada vez la mitad de la distancia que le queda, la única forma de llegar, digamos, al punto final, que es la pared, sería hacer infinitos recorridos, que eso en términos prácticos, pues no sucede, pero en términos teóricos, eso es lo que pasaría. Entonces, muchas veces la teoría es una cosa, la práctica es otra. Y aquí la cuestión es que matemáticamente hablando, nunca llegaría a ese resultado de que llegue a la distancia cero, pero en la práctica, pues sí, es algo que sí puede ocurrir. Entonces, por eso en este caso es una paradoja. En este caso, este planteamiento es un ejemplo claro de la idea de lo que significa un límite. Acercarse tanto a un lugar, en este caso, sin llegar sin llegar al lugar, pero acercarse lo más cerca posible. Y lo más cerca posible, en términos teóricos, es infinitamente cerca. O sea, una distancia que solamente entre la persona y la pared queda una distancia infinitamente pequeña. ¿Cuánto sería eso? Pues no tiene un valor exacto, no tiene un valor preciso. Es una idea abstracta en cierto sentido que se aplica teóricamente, pero en la práctica pues también se ejecutan ciertos procedimientos porque muchas veces la teoría pues no puede reflejarse de manera realista, ¿no? Entonces, este es el primer acercamiento que tenemos a la idea de un límite, acercarnos tanto, en este caso, a un lugar, pero sin llegar a tocarlo. Solo que teóricamente nunca ocurriría ese acercamiento, pero prácticamente, pues sí, sí llega a ocurrir. Muy bien, el otro caso que vamos a analizar es el de un cuadrado de una unidad.
de área, ¿sí? Una unidad por una unidad, ya sea un metro por un metro, un centímetro por un centímetro. Eso es, no tiene relevancia ahorita. Lo importante es que tiene un área de una unidad cuadrada. Ahora, ¿qué pasaría? Yo ya sé, fíjate bien, yo ya sé el resultado del área, una unidad cuadrada. Vamos a decir un metro cuadrado. Ahora, ¿qué pasaría si yo lo divido a la mitad? Sería la mitad del área cada lado. Y ahora, si una de las mitades la divido a la mitad, y una de esas mitades, que sería ahora un cuarto, lo divido a la mitad, y ya tendría un octavo y un octavo. Ahora uno de esos octavos lo divido a la mitad, y me da 16avos. Ahora un 16avo lo divido a la mitad, y era un 32 lo divido a la mitad, y me da un 64. Y un 64 lo divido a la mitad, y me da 1/128. Y yo puedo seguir haciendo infinitamente, fíjate bien, puedo seguir haciendo infinitamente esa división por la mitad, y siempre me va a dar un resultado. Siempre voy a tener uno sobre la mitad del anterior. Y nunca voy a acabar. O sea, dentro de un área que ya es finita, que ya sé que tiene un límite determinado y que lo conozco, que es una unidad por una unidad, ahí yo puedo hacer infinitas divisiones. O sea, dentro de un área finita, yo puedo dividirlo en infinitas áreas. Y entonces aquí la suma de las infinitas áreas va a ser igual a la unidad cuadrada. Es decir, ahora si yo quisiera todas esas mitades que yo hice, infinitas, las sumo desde la más pequeñita que me haya dado infinitamente pequeña hasta un medio, sumo todo eso, ¿cuánto me va a dar? Pues la unidad cuadrada, porque ya conozco que ese cuadrado mide una unidad cuadrada. Entonces aquí yo podría representar la suma, un medio, más un cuarto, más un octavo, más un 16, más un 32 hasta el infinito. ¿Cuánto me daría toda esa suma? Uno, una unidad cuadrada. Es decir, la suma de las infinitas cantidades es igual a una cantidad finita. ¿Cuándo? ¿Cuándo se daría esta igualdad? En el límite del infinito, porque solamente haciendo infinitas divisiones y luego haciendo esas infinitas sumas, es que yo podría obtener el área total de una unidad cuadrada. Si le faltara un pedacito, o sea, si le faltara una de esas mitades tan pequeñitas, ya no sería una unidad cuadrada exacta. Para que sea una unidad cuadrada, yo tendría que sumar todas esas infinitas mitades. Y entonces aquí también la otra idea es que la suma de infinitas cantidades me puede dar una cantidad finita. ¿Cuándo? Cuando yo llegue al límite del infinito en esas cantidades que estoy sumando. Entonces, este es el otro concepto que ahorita quiero que tengamos en mente. La suma de cantidades infinitas me puede dar una cantidad finita. Y una cantidad finita la puedo dividir en infinitas cantidades más pequeñitas. ¿Preguntas hasta aquí? No, pues, ¿Perdón? levantas así con las... A ver, no te entendí muy bien, Alfredo. Por ahí como que se oyó otra voz. A ver. Ah, bien, ok. Bien. Ahora, esa suma que ahorita estamos sacando de las infinitas mitades, la podemos representar por medio de una serie de potencias. Por ejemplo, un medio sería 1/2 a la 1. Un cuarto sería 1/2 al cuadrado. Un octavo sería 1/2 al cubo. Un 16, 1/2 a la 4. Un 32, 1/2 a la 5. Y así sucesivamente. Yo puedo ir agregando todas esas potencias de manera infinita, y puedo ver que al sumar todas esas, lo puedo expresar como una serie de potencias, que al sumarlas esas infinitas mitades me va a dar
la unidad cuadrada que yo ya conozco. Entonces, representando esa serie de potencias por medio de un operador de suma, pues yo tendría la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1/2 a la n, donde n pues es el exponente, ¿no? La cantidad de mitades que yo tengo o que yo voy teniendo. Y toda esa suma, que es pues, expresada en una forma compacta por medio de el operador suma, me daría siempre la unidad cuadrada, que es la que yo ya conozco, que equivale ese cuadrado. Y entonces ahora vamos a ver la interpretación gráfica de lo que es un límite. O sea, ahí, por ejemplo, vimos ya la idea, el concepto de un límite es básicamente extender un todo, extenderlo o poder dividirlo, por ejemplo, en infinitos pedacitos y luego esos infinitos pedacitos sumados me darían pues una unidad, una cantidad finita. Esos son los primeros conceptos que quiero que vayamos conceptualizando. Ahora, la interpretación gráfica de lo que es un límite. Vamos a trabajar o vamos a ejemplificar con una función parabólica. Aquí tenemos la sencilla que es x cuadrada y su gráfica. Y tenemos aquí un punto en x igual a 2 y y igual a 4. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre cuando los valores de x se acercan a 2? El punto aquí base es el número 2 para x. Y la idea es analizar qué ocurre cuando los valores se acercan a ese valor establecido de 2. Por ejemplo, si yo tomara un valor de x igual a 1 y luego evalúo ese valor, pues como es una función cuadrática, 1 al cuadrado me da 1. Para x igual a 1, f de x o y me da 1 también. Para x igual a 1,289, me regresa el cuadrado 1,663. Para 1,542, me regresa 2,377. Para 1,843 me regresa 3,395 y vemos que ese número, conforme se va acercando los valores a 2 para x, los valores de y se van acercando también a un cierto valor. Aquí, por ejemplo, cuando yo pongo x 1,999, o sea, muy cerquita de 2, que es el valor de referencia, me regresa 3,996 para y. Entonces podemos ver que cuando x se va acercando a 2, la función se va aproximando al valor de 4. Si y se va aproximando a 4, cuando x se aproxima al valor de referencia que es 2. Y ahora pues analizamos qué sucede con esta función cuadrática cuando nos acercamos a ese valor de 2. Y vamos a tener dos casos. Uno, cuando se aproxima al valor de referencia, en este caso 2 por los valores desde abajo, o sea, a la izquierda del 2 menores que 2. Y el otro caso, cuando se aproximan a 2 por arriba, por la derecha. Y para representar matemáticamente esa aproximación, esa cercanía, ese límite, ¿sí? Entonces vamos a utilizar la abreviación LIM para representar que la función cuadrática cuando se aproxima a 2 pues tiende a un cierto valor. En este caso, nos acercamos a 2 desde valores menores que ese 2 los cuales están a su izquierda, lo cual representamos con un signo negativo en la parte superior derecha del 2 así. Entonces decimos que el límite o la cercanía a la función cuadrática cuando x tiende a 2 pero por los valores menores que 2 o sea, por los valores que están a la izquierda de 2. Y entonces utilizamos un signo negativo para representar que nos estamos acercando a 2 por valores menores que 2. Y cuando nos acercamos por valores menores que 2, por ejemplo, 1,999, que es un valor muy cerquita, pero por debajo de 2 a la izquierda del 2, pues vemos que la función se aproxima bastante al número 4, o sea, y se aproxima mucho a 4, y aquí en este caso 3,996.
Y entonces matemáticamente quedaría expresado así, ese acercamiento por la izquierda del 2 de la función cuadrática. ¿A qué valor se aproxima la función? A 4 o muy cercano a 4. Y entonces se va a expresar así y se va a leer así. El límite de la función cuadrática cuando x tiende a 2 por la izquierda es igual a 4. Aquí, por ejemplo, esto ya sabemos que no era exactamente 4, ¿verdad? Cuando x es 1,999, y es 3,996. Si x aumenta aquí a más 9, aquí y va a aumentar a más 9, 3,99999, por ejemplo, pero no es exactamente 4. Nos damos cuenta que, por ejemplo, no va a ser exactamente 4. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí entonces? Hacer un redondeo. Entonces, el límite de la función cuadrática cuando x se acerca a 2 desde la izquierda, lo vamos a redondear al valor más aproximado, que en este caso va a ser 4. Y lo vamos a llamar límite lateral por la izquierda, ¿sí? Porque estamos acercándonos a 2 por los valores que están a la izquierda de los. Y ahora, pues vamos a analizar la misma función cuando los valores de x se acercan a 2, pero desde arriba, desde la derecha, por valores mayores que 2. Entonces, por ejemplo, iniciamos en 3 cuando x vale 3, y vale 9, cuando x vale 2,804, y vale 7,861, y vemos que conforme x se aproxima a 2 desde arriba por la derecha, y se va aproximando a un valor muy cercano a 4 también. En este caso, cuando tenemos 2,001 para x, nos arroja un 4,004 para y. Y entonces vamos a expresar matemáticamente usando la notación de límite como el límite de la función cuadrática cuando x se aproxima al valor de 2 por la derecha. Entonces, cuando es por la derecha, utilizamos un signo positivo como representación en la parte superior del 2 y nos damos cuenta que se aproxima mucho a 4. Aquí lo estamos poniendo como 4 exacto, pero vemos, por ejemplo, que es una aproximación muy cercana, pero al final de cuentas, aproximación. Lo único que estamos haciendo es hacer un redondeo. Y entonces esto se lee el límite de la función cuadrática cuando x se acerca a 2 por la derecha es igual a 4. Y se va a representar así. Y lo vamos a llamar el límite lateral por la derecha. Aquí tenemos que tener una aclaración sumamente importante que entendiéndola, yo creo que no, esto en particular nos va a facilitar mucho el cálculo de los límites ya cuando estemos en los ejercicios. Y tienen que, pues, tenerla siempre presente, porque a la hora de hacer los ejercicios, muchas veces lo que queremos simplemente es sustituir x en el límite, en la función que tengamos, y, y ya obtener un valor, ¿no? Y muchas veces no se obtiene un valor. Y muchas veces incurrimos en el error en pensar que x es ese valor al cual está tendiendo. Pero si tenemos en claro esta nota que tenemos aquí, nos vamos a facilitar mucho el cálculo de los ejercicios. Te dice así, el límite es el estudio de la tendencia de una función cuando se hace que la variable independiente o cuando la variable independiente se acerca o tiende a un valor específico. Es decir, no importa saber lo que sucede en ese valor específico, sino cómo se comporta la función cuando la variable independiente se aproxima a ese valor. En este caso estábamos analizando el valor de referencia de 2, pero no interesa cuánto vale la función en 2 exactamente. Lo que interesa es saber el comportamiento de esa función cuando tenemos una aproximación a un valor específico. En este caso el 2. No nos interesa saber cuánto vale y para x igual a 2.
Nos interesa saber cuánto vale Y o cómo va aumentando gradualmente o disminuyendo gradualmente el valor de Y conforme nos acercamos al valor de 2. Porque aquí lo importante del estudio de los límites es saber que es un análisis de tendencia, no es un análisis de exactitud, es un análisis de tendencia. Entonces, ese valor de X, cuando decimos X tiende a 3, X no vale 3, se aproxima o tiende a 3, pero X nunca va a llegar a ser igual a 3. Entonces, muchas veces para arreglar una discontinuidad en un límite o resolver un límite, se hace por medio de tener bien claro este concepto. El valor al cual tiende X nunca va a ser ese valor. O sea, simplemente se aproxima, pero no va a llegar a tocar ese valor de manera exacta. Entonces, lo que interesa es a- el estudio de la tendencia, ¿sí? Cuando la variable independiente se aproxima a un valor, o sea, saber cómo se comporta y o la función cuando la variable independiente se aproxima a un cierto valor. Esa es la parte importante aquí. El límite es el estudio de tendencias, no de exactitud. Por eso te comentaba yo aquí. Vemos que aquí cuando x vale 2.001 no es 2, es muy cercano a 2, pero no es 2. Y vale 4.004. O sea, Y no es 4, es 4.004 en este caso. ¿Qué hacemos nosotros? Como es una tendencia, entonces podemos hacer un redondeo. Pero si en 2 exactamente, porque muchas veces puede pasar esto, que cuando tenemos, por ejemplo, 2.001 y su valor reflejado para Y es 4.004. Muchas veces si ponemos el 2 en ciertas funciones, si ponemos el valor exacto, por ejemplo 2, ese resultado para Y se dispara completamente a la cercanía que ya tenía. Aquí tenía cercanía con 4, pero si yo pusiera en algunas funciones, por ejemplo, metemos el valor exacto para X, entonces Y se dispara a un valor muy alejado del cual ya estaba atendiendo. Entonces, por eso aquí la importancia es que entendamos que el análisis no es de exactitudes, sino solamente de tendencias, de entender el comportamiento de una función cuando la variable independiente se aproxima a un cierto valor específico. Pues aquí les animo a que se repasen esta parte. Y entonces dice, en este ejemplo, la función no está definida en dos, lo cual se representa como un círculo vacío. Aquí en este ejemplo, cuando x es igual a 2, pues la función no está definida. Bueno, es en el ejemplo. Cuando no está definido algo en un valor específico, en ese valor se pone un circulito vacío, así como en los intervalos que cuando no tomaba el valor, por ejemplo, de 2, se pone un paréntesis para representar que no toma ese valor. Se aproxima, pero no toma ese valor. Y dice, pero no importa, ya que el análisis se trata sobre el comportamiento de la función cuando x se acerca al valor de 2. Es decir, aunque la función no estuviera definido en ese valor específico exacto, eso no importa, porque el análisis no es saber cuánto vale y cuando x es igual a 2, sino cómo se comporta y o la función cuando x se aproxima a 2. Ese es el chiste del análisis de los límites, saber el comportamiento, la tendencia de ciertas funciones. Y esas funciones pueden ser, por ejemplo, em, funciones de fenómenos naturales. Por ejemplo, claro, en la meteorología pues se utilizan modelos matemáticos muy complejos, no ecuaciones exactas y simétricas, así como las manejamos en la parte académica. Pero lo que se hace, por ejemplo, es un análisis de tendencia, hacia dónde está la tendencia de los vientos, la tendencia sobre todo de los vientos y el movimiento de los huracanes, por ejemplo, se hace a través de análisis de tendencia, no son exactos. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces cuando se mete un valor exacto, puede dispararse el resultado a un valor muy lejano del cual estaba atendiendo. Entonces la idea es que no importe si la función incluso no está definida
en ese valor preciso, porque lo que interesa es cómo es el comportamiento cuando se aproxima, no cuando toma el valor exacto. Entonces, si tomamos valores por la derecha y la izquierda de 2 y nos acercamos a dicho valor, ¿a qué valor se aproxima la función? En este caso ya sabemos que al valor al cual se aproxima la función, cuando nos acercamos tanto por debajo como por arriba del 2, la función se aproxima a 4. Entonces, si tomamos valores por la derecha y por la izquierda y nos acercamos a dicho valor, pues esa función se aproxima a 4. Se aproxima, y aquí quiero hacer notar esta palabrita, lo cambia todo. Se aproxima, no es igual a 4. Lo que hacemos al poner igual a 4 es un redondeo, básicamente, en términos matemáticos, para utilizarlo en términos matemáticos. Pero de manera práctica, no. eh, la función no vale 4. Cuando x se aproxima a 2, la función no vale 4. La función se aproxima a 4. Probablemente, si llegáramos al valor exacto de 2, la función no valga 4, valga otro valor diferente. Lo importante aquí es saber hacia qué número se aproxima la función cuando la variable independiente se aproxima a un valor específico, ya sea por la izquierda o por la derecha. Entonces, como conclusión, tenemos que el límite de una función existe si los límites, tanto laterales como, perdón, tanto por la izquierda como por la derecha, convergen en el mismo valor, cuando esa variable independiente tiende hacia un valor determinado. Entonces, aquí x tendía o se aproximaba a 2 y ya sea por la izquierda o por la derecha, a la aproximación hacia 2 nos va a arrojar para y un mismo resultado de tendencia, que sería el valor de 4. Entonces, cuando ambos límites por la izquierda y por la derecha nos dicen que la función se aproxima al mismo valor, en este caso se aproxima a 4 por ambos lados, entonces la función, vamos a decir que el límite va a existir. O sea, el límite de una función existe si los límites laterales convergen en el mismo valor, en este caso 4. Cuando la variable x, en este caso, se aproxima a 2. Entonces, siguiendo con el ejemplo de la función cuadrática, pues el límite de la función cuadrática cuando x se acerca a 2, pues va a ser 4. ¿Sí? Aquí ya, cuando ya determinamos tanto que por la izquierda y por la derecha se aproxima al mismo valor de la función, ya no le ponemos este signo negativo y positivo, ya esto es general. El límite de la función cuadrática x al cuadrado cuando x se aproxima a 2, y aquí cuando ya no tiene el signo representativo de por la izquierda y por la derecha, cuando ya no tiene signo, se entiende que esto ya es general. Ya quiere decir que ambos límites laterales convergen y ya se le quita el signo. Entonces el límite de la ecuación cuadrática cuando x tiende a 2, pues es igual a 4. Vuelvo, repito, no, repito, ese valor de 4 no es exacto, sino es una aproximación. Entonces, esa parte tiene que quedar clara. Cabe destacar que el valor al cual se aproxima la función y el valor al cual se aproxima la variable independiente no son valores exactos, son aproximaciones o tendencias. Estas aproximaciones se suelen hacer tan infinitamente cerca del valor determinado que la diferencia entre el valor exacto y el valor aproximado se desprecia y se dice que el valor de la aproximación es igual al valor exacto, pero se debe tener en cuenta que nunca serán iguales. Entonces, aquí la parte importante es entender que es una aproximación. Entonces, el valor al cual se aproxima la función y el valor al cual se aproxima la variable independiente no son valores exactos, son exactamente solamente aproximaciones. Lo que se busca es que sea un- una aproximación tan cercana que la diferencia entre la aproximación, por ejemplo, 4,00000001, es la aproximación porque aunque lo que tiene agregado es muy pequeñito, pues sigue siendo una aproximación, no es 4 exacto. Entonces la diferencia entre 4,00000001 es
tan diferencia, es tan pequeñita esa diferencia con el valor de 4 exacto que se desprecia. O sea, dices, la diferencia es 0,00000001, es algo insignificante. Va a depender el contexto, ¿verdad? Para tal vez un crecimiento bacterial pues, sea algo eh, de bastante, de un tamaño considerable. Para términos matemáticos, sería algo muy, muy despreciable. Entonces, esas aproximaciones se suelen hacer tan infinitamente cerca del valor determinado que la diferencia entre el valor exacto y el valor aproximado se desprecia y se dice que el valor de la aproximación es igual al valor exacto. Pero se debe tener en cuenta que nunca serán iguales. El valor aproximado de 4, por ejemplo, 4,004, no es igual a 4. Entonces, lo que nosotros hacemos es un redondeo para no estar manejando decimales tan pequeñitos. ¿Por qué? Porque la diferencia entre 4,004 y 4 pues es 0,004. Entonces es un porcentaje tan pequeñito que, eh, digamos, se puede pasar por alto. Entonces son análisis de tendencias, son valores aproximados, no son valores exactos lo que nosotros manejamos aquí, pero sí se hace un redondeo para no estar manejando sobre todo decimales. Entonces, ya vimos que cuando los límites laterales convergen a un mismo valor o se aproximan a un mismo valor, decimos que el límite existe. Y ahora veamos un caso en el que los límites laterales no convergen. Por ejemplo, este. Aquí por la izquierda, eh, ¿qué ocurre cuando x se acerca a 2 por la izquierda? Aquí tenemos el valor de 2 para x y tenemos valores de la variable independiente que se van aproximando a 2 por la izquierda. Entonces vemos que cuando llega o se aproxima mucho a 2 por la izquierda, la función se aproxima a 1,5. Si y se aproxima a 1,5, cuando x se aproxima a 2 por la izquierda. Entonces es el valor al cual se aproxima y, 1,5 por la izquierda. ¿Y qué sucede cuando x se acerca a 2 por la derecha? Tomamos un punto y luego vemos que cuando se acerca a 2 por la derecha, el valor de la función se aproxima a 0,5. Entonces aquí el límite lateral izquierdo y el límite lateral derecho no son iguales. Por lo tanto, cuando x tiende a 2 por la izquierda, el valor de la función se aproxima a 1,5. Cuando x tiende a 2 por la derecha, el valor de la función se aproxima a 0,5. Entonces los límites laterales no convergen al mismo valor, por lo cual se concluye que el límite de la función cuando x se acerca a 2 no existe. Entonces, un límite no va a existir cuando por la izquierda y por la derecha se aproximen a números, a valores completamente diferentes. O sea, 1,5 contra 0,5 no, pues no hay competencia, no hay manera en la cual se pueda decir que el límite existe porque los límites laterales no convergen a un mismo valor. Entonces, ese es un caso en el cual los límites de una función, podemos decir que no existe, porque los límites laterales no convergen a un mismo valor. Y entonces, por definición, si los límites laterales de una función existen y convergen a un mismo valor L, cuando x tiende a un valor determinado a, pues entonces se concluye que el límite de la función existe para esas condiciones y es igual a L. Otra vez, si los límites laterales tienden a de una función existe, en este caso para el ejemplo eh, para este ejemplo de la función cuadrática, los límites laterales existen y ambos, por la izquierda y por la derecha, se aproximan al mismo valor, en este caso de 4. Entonces, si los límites laterales existen
y convergen a un mismo valor llamado L, por ejemplo, para la función cuadrática que manejábamos ahorita, ese valor era 4 y convergen a un mismo valor L cuando x tiende a un valor determinado A, entonces se concluye que el límite de la función existe para esas condiciones y es igual a L. O sea, el valor al cual se aproxima la función es el valor al cual se va a igualar. Si en este caso por la izquierda el límite de la función cuando x se aproxima a por la izquierda es L, y el límite de la función cuando x se aproxima a por la derecha también es L. Cuando convergen, como en este caso, podemos decir que la función, el límite de la función existe y es L. ¿Preguntas hasta aquí? Alfredo, ¿preguntas? No, profe, todo está muy claro. No está tan difícil. Ok, ok. Entonces una aproximación está definida como una tendencia. Exactamente. Una aproximación es una tendencia. Por ejemplo, las tendencias, pues sabemos que son cosas que, digamos, eh, como cuando decimos, ¿no? Pues la tendencia en Facebook, la tendencia en, en X o en Twitter, no es que todos exactamente hablen de eso, sino que sí, ciertamente, hay una gran mayoría, hay un gran acercamiento a cierto tema. Y ese tema, pues, es la tendencia o esa noticia. Pero no quiere decir que exactamente todos estén hablando de eso. Probablemente una gran mayoría. Y por eso se repite tanto. Pero es una tendencia, es un acercamiento, es una aproximación tan cercana a un valor real que si medimos la diferencia entre el valor real y el valor aproximado, esa diferencia es tan pequeñita que la pudiéramos despreciar en ciertos casos para fines de cálculo. Y entonces podemos decir que la función toma ese valor, aunque no lo toma de manera real. Se aproxima mucho, sí, pero no es exactamente el valor. Entonces solamente son aproximaciones. Los límites son aproximaciones. Muy cerquita, pero aproximaciones al final de cuentas. Y entonces vamos a establecer la definición formal de la existencia del límite. Primero, tenemos dos criterios. El límite, pues va a ser único. Y el segundo es que la función debe tender a un número finito. Cuando x tiende a, por ejemplo, veíamos en la parábola, cuando x tiende a 2, la función se aproximaba a 4, que 4 es un número finito. Debe aproximarse siempre para que exista a un número finito. No puede, por ejemplo, aproximarse a infinito, porque infinito pues no es un número. Entonces no tiene una frontera en la cual podamos medir precisamente la aproximación. Entonces, primero tiene que ser único. Y segundo, em, la función debe tender a un número finito, ¿sí? Un número específico. No va a ser exactamente ese valor, pero sí debe aproximarse a un valor específico. Por ejemplo, 4, por ejemplo, 5, por ejemplo, 1.000.000. Sí debe aproximarse a un número finito. Y entonces tenemos la definición formal de límite que dice así: cuando una variable x se aproxima cada vez más a una constante a, de tal manera que la diferencia x menos a en valor absoluto puede ser tan pequeña como se quiera, se dice que la constante a es el límite de la variable x. Y esto, bueno, viene del libro Samuel Fuenlabrada, Cálculo Diferencial, 2008, página 33.
Entonces, lo único que nos dice aquí es que cuando x se aproxima cada vez más a una constante a, por ejemplo, a un valor de 2, cuando x se aproxima, por ejemplo, a 2, de tal manera que la diferencia entre x y 2 en valor absoluto puede ser tan pequeña como se quiera, por ejemplo, que x fuera 1 punto y después del punto 109, entonces muy cerquitita del 2. Si esa diferencia entre 1 punto y 109 después del punto, es la diferencia con el 2 exacto, pues es algo tan pequeñito que entonces podemos decir que ese valor aproximado de x pues es igual al 2 en este caso. Entonces por eso dice que la diferencia en valor absoluto, porque no importa si me da negativo, tomo solo el valor absoluto. La diferencia es tan pequeña como se quiera, o sea, infinitamente pequeña en este caso, se dice que la constante a es el límite de la variable x. En este caso, 2 sería el límite de la variable x en el caso de la función cuadrática que estamos analizando. Y entonces eso nos va a propiciar que el límite de la función f de x cuando x tiende a sea igual a L. Y en ese caso se va a cumplir cuando los límites por la izquierda y los límites por la derecha convergen o se aproximen al mismo valor y ese valor pues sea L. Cuando ocurre eso, decimos que el límite existe em, y que el límite de la función, cuando x tiende a ese valor de a por ambos lados, derecha e izquierda, pues es igual a L. En el caso de la parábola, cuando x tiende a 2 tanto por la izquierda como por la derecha, de la función x Profe, cuadrada, pues es igual a 4. ¿Sí? pero por ejemplo, podríamos ocupar el -2 y llegar por la derecha y por la izquierda para llegar al resultado de 4, ¿no? También. Claro. ¿Sí? ¿En la Y parábola? Sí. entonces, sí, sí, en la parábola en ese caso. ¿Sí? Igual, no importaría. No, no importaría. Vamos a verlo, fíjate. Aquí. Eh, ¿Por qué? Porque si tú eliges el -2 y te acercas por la izquierda, o sea, desde -3 hacia -2, ¿hacia dónde? Cuando estés en -2.00001, o sea, aquí cerquitita, -2.00001, ¿hacia dónde te va a ver, te va a reflejar Y? Hacia 3.999, por ejemplo. ¿Sí? 3.999. Y si te acercas por la derecha del -2, por decir -1.99999, aquí cerquitita del 2 por la derecha, ¿a qué valor te va a reflejar Y? Hacia arriba. A 3.99999, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque la parábola, al tener simetría, entonces tenemos dos valores. Para la función cuadrática, por ejemplo, x cuadrada, pues tenemos siempre dos valores que me van a reflejar el mismo valor para y. Por ejemplo, 2 y -2, 1 y -1, 3 y -3. Y si te acercas por la izquierda y por la derecha de cualquiera de esos dos números, es como si fuera un espejo, vas a llegar al mismo valor, va a tender al mismo valor. En este caso, 4. Pero no entendí Sí, si tenías la pregunta o si la pregunta era sí, de si se como, podía. Ajá. sí se podía y era un resultado válido. Ah, sí, claro. Sí. Sí, o sea, la parábola, pues te digo, va a tener dos valores de x que te van a arrojar el mismo valor para y. 2 y -2 te reflejan 4. Y la cercanía con -2 y la cercanía con 2 te van a reflejar la cercanía con 4. ¿Sí? Ya sea que tomes 2 positivo o 2 negativo, te aproximes por ambos.
lados, te va a llevar muy cerquita del 4 y te va a dar el mismo valor. Entonces aquí te podemos decir que el límite de la función cuadrática cuando x tiende a -2 es 4 y también es un resultado correcto o es muy cerquita de 4. Sí, 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 más o menos esa era tu pregunta. Sí, 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 ya no tengo dudas. Gracias. Ok, muy bien, entonces esa es la definición formal, ¿no? Cuando x tiende a un cierto valor, primero por la izquierda y por la derecha, y los dos valores convergen, o se aproximan al mismo valor llamado L, entonces el límite va a existir y va a ser L. Cuando x se aproxima a ese valor, ya sea por la izquierda o por la derecha. Muy bien. Entonces vamos a hablar ahora de continuidad y discontinuidad, porque pues en las funciones, por ejemplo, cuando hay una asíntota, pues tenemos eh, una discontinuidad. Y cuando no hay cortes, pues sabemos que la función es continua. Entonces muchas veces cuando hay discontinuidad, eh, es donde surgen los problemas para resolver los límites. Aquí, por ejemplo, pues tenemos una función que es 1/x² y podemos tomar ciertos valores de referencia. Por ejemplo, aquí cuando x es igual a -0,1, el resultado de esta función nos daría pues 100, ¿no? Bueno, perdón, 100.000. Y podemos ver que si nosotros le metemos valores a esta función de 1/x², entre, entre más le metamos valores aquí pequeñitos, el resultado nos va a dar números muy grandes. Entonces, si le metimos, por ejemplo, un -0,1, que es un número muy pequeñito, o 0,1 positivo también sería. Como es cuadrado, pues me devuelve el positivo. Entonces, ¿qué pasaría si yo le metiéramos aquí abajo un 100, por ejemplo? Pues me devolvería un número demasiado grande, ¿sí? Por el tipo de función que tenemos. Me devolvería un número demasiado grande. Bueno, perdón, aquí números muy pequeñitos, no 100, más pequeñitos que -0,1. Me devolvería números demasiado grandes. Y entonces yo lo que tendría es que esta función, cuando entre más pequeñitos sean los números que tome x, o sea, entre más pequeñitos sean, o sea, cercanos del cero, por ejemplo, 0,001 me va a dar un número mucho más grande. Si con 0,1 me dio 100.000, con 0,001 me daría un valor muchísimo más grande. Es decir, cuando este valor de abajo del denominador se aproxima a cero, por ejemplo, por la izquierda, que son los valores negativos, esta función va a tender al infinito, a números muy grandes. Y si hago el otro intento de acercarme al cero por la derecha, o sea, valores por arriba del cero, pero muy pequeñitos todavía, 0,1 por ejemplo aquí, me da 100.000. Si yo le pongo 0,00001, me va a dar un número demasiado grande aquí. Entonces podemos ver que la tendencia de esta función es que entre más pequeñito sea el denominador, el valor de la función tiende a números cada vez más grandes de manera exponencial. Y entonces la conclusión a la que puedo llegar es que esto tiende a infinito. O sea, claro, infinito no es un número. Entonces, en este caso, lo que podemos determinar es que el límite no existe, ya que infinito no es un número real. Para que un límite exista, la función debe aproximarse a un valor finito, es decir, a un número real. Es lo que analizábamos hace un ratito. El límite debe ser un número real. Debe aproximarse, o la aproximación debe ser hacia un número finito, no digamos, una representación abstracta. El infinito no es un número.
Es una representación de la idea de que un número no deja de disminuir o no deja de crecer de manera indeterminada, pero no es un número real. Y entonces cuando nosotros tenemos que el número al cual tiende una función es cada vez más grande y no deja de crecer mientras más nos acercamos a un valor, por ejemplo aquí, mientras más nos acercamos a cero, al meterle valores cada vez más pequeñitos aquí, esto, el valor de la función, no va a tender a un valor determinado. Va a ir creciendo y creciendo y creciendo y nunca se va a detener. Entonces no se va aproximando a un valor finito. Por ejemplo, un valor finito podría ser 1.000.000. Si nosotros viéramos que entre más le metemos valores cercanos al cero, ya sea por la izquierda o por la derecha, el valor de la función se aproxima a 1.999.999.99999, entonces sería una aproximación a un valor finito. Pero aquí podemos destacar en este tipo de funciones que mientras más sea pequeñito el denominador, más grande es la función. Y no deja de crecer, y no deja de crecer. Entonces no está acercándose la función a un valor finito. Se está acercando se está yendo hacia el infinito, creciendo cada vez más. Pero infinito pues no es un número. Entonces, al no ser un número real, no podemos tomarlo como un límite aceptable. Entonces aquí, en esos casos decimos que el límite no existe, ya que el infinito no es un número real. Para que el límite exista, la función debe aproximarse a un número real. Y lo podemos ver en la gráfica. En la gráfica, por ejemplo, vemos que entre más pequeñitos son los números de x, más pequeñitos, y se va acercando al cero para x, tanto por la izquierda como por la derecha, el valor para y se incrementa exponencialmente y se va hacia arriba em, sin barreras, ¿no? No se aproxima a un valor real, va creciendo de manera indeterminada. Entonces, al no aproximarse a un valor definido, el límite no va a existir, porque luego van a salir más adelante funciones en las cuales nos puede dar infinito. Y en esos casos no vamos a decir que el límite es infinito o que la función se aproxima a infinito. Cuando la tendencia es hacia el infinito, ya sea positivo o hacia menos infinito, el límite no existe, porque infinito pues no es un número. Entonces también podríamos llegar... ya, eso fue hace ratito. Ok, sí, más o menos me entienden esto. ¿Me entiendes esto, Alfredo? Sí, sí, claro. Muy bien. Entonces ahora, por ejemplo, aquí tenemos, seguimos en la función. Dice, una asíntota, en este caso la línea punteada, es lo que llamamos como una asíntota. Una asíntota es una línea recta que se acerca indefinidamente a una curva, sin llegar nunca a tocarla. Por eso decíamos en las clases pasadas que una asíntota efectivamente, pues es un límite, o me denota un límite. Entonces, en x igual a cero se tiene una asíntota. O sea, cuando x es cero, ahí va a estar la asíntota. ¿Por qué? Porque la curva se va a aproximar tanto a la asíntota o la asíntota a la curva, pero nunca va a llegar a tocarla. O sea, va a ser su límite, va a ser su frontera. El cero es el valor al cual nunca va a llegar, ¿verdad? X no va a llegar a ser cero. ¿Por qué? Porque si x llega a ser cero para ese tipo de función, pues como no está definido, la división por cero no está definida. Entonces, ¿cuál es la restricción para una función racional? Exactamente, que el denominador no puede ser cero. Y entonces, en este caso en cero, pues tenemos una asíntota, que es una línea recta que se aproxima indefinidamente a la curva, pero que nunca va a llegar a tocarla. Entonces, en este caso en cero, pues tenemos una asíntota. ¿Cómo lo identificamos? Pues es ese valor que la variable independiente no puede tomar, que no va a formar parte del dominio y que como esto es una función racional, pues el denominador pues no puede ser cero. ¿Qué valor x aquí no puede tomar? Cero. Y entonces en cero vamos a tener ese límite.
esa barrera de aproximación. Entonces, la función no definida, eh, la función, por ejemplo, dice no está definida en x igual a cero. O sea, es discontinua en x igual a cero. Gráficamente, la continuidad se refiere a que el trazo, o sea, la gráfica cuando la trazamos, ya sea en computadora o en papel, el trazo de la función no esté interrumpido, sino que pueda realizarse sin despegar el lápiz del papel. Cuando no ocurre eso, se dice que la función es discontinua. Ese trazo, por ejemplo, de esta función, yo no podría generarla en un papel sin despegar el lápiz. ¿Por qué? Porque empiezo de la izquierda, por ejemplo, y voy hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y nunca voy a acabar, nunca voy a llegar al límite. Entonces nunca se va a cerrar con esta parte de la derecha. Si yo quisiera ahora dibujar la parte derecha, lo que tengo que hacer es despegarme de la parte izquierda, levantar el lápiz del papel de la parte izquierda para pasarme a la parte derecha y dibujarla. Entonces gráficamente la discontinuidad se refiere a eso, a que el trazo, a que la gráfica se pueda dibujar sin despegar el lápiz. El único valor de x en que la función no devuelve un valor real, pues exactamente para este caso, pues es cero. ¿Por qué? Porque es una función racional que tiene esa restricción. Algebraicamente, la continuidad se refiere a los valores de x para los cuales la función no devuelve un valor real. Cuando la función no devuelve valores reales para algún valor de x determinado, se dice que la función es discontinua en ese valor. Entonces, ¿en qué valor aquí esta función no me arroja un valor definido? En x igual a cero. Entonces, la función es discontinua en x igual a cero. Entonces, la discontinuidad se refiere, en términos prácticos, a que el trazo no tenga cortes, no tenga saltos, sea un trazo continuo. No importa que haya curvas, no importa las cuales curvas pueda haber. Lo importante es que no haya saltos, ¿sí? Y se pueda dibujar sin despegar el lápiz. Si eso ocurre, si puedo dibujarla sin despegar el lápiz, es una función continua. Si no, es una función discontinua. Y entonces, ¿cómo puedo localizar los valores en los cuales esa función o una función va a ser discontinua? Pues simple y sencillamente aplicamos lo que vimos en las clases pasadas que dependiendo de la función va a tener valores de restricción, ¿sí? Valores que no pueda tomar. Por ejemplo, para una función irracional, pues ya sabemos, tiene que ser mayor o igual que cero, el argumento del radical. Y entonces, al despejar x del argumento, yo puedo encontrar el valor que x no puede tomar. Y entonces la función sería discontinua en ese valor. Y así para cada uno de los tipos de funciones. ¿Cómo puedo localizar los valores en los cuales la función no es continua? Apegándome a las restricciones que tiene la función y localizando los valores de x que no van a ser parte del dominio. Y entonces al saber qué valor no es parte del dominio, sé que en ese valor va a haber una discontinuidad y se va a generar una asíntota. Por eso en las clases pasadas veíamos las gráficas, en algunas había asíntotas en los valores que X no podía tomar. ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien, seguimos. Entonces, condiciones de continuidad para una función. Una función f de x es continua en un punto eh, cualquiera, representado como A, si primero f de A existe. Es decir, si yo quiero saber si una función es continua en 4, al evaluar la función en ese valor de 4 debe poder arrojarme un valor real, o sea, debe existir. Entonces, esa es la primera condición, que una función va a ser continua en un punto X o en un número X
Si al evaluar x en la función existe y me arroja un valor real. Segundo, si existe el límite de esa función cuando x tiende a ese valor, cuando x se aproxima a ese valor. Por ejemplo, se aproxima a 2 tanto por la izquierda como por la derecha. Y si el límite existe, y si el límite de f de x, perdón, es igual a f de a cuando x tiende a. Aquí puede haber confusión en estos dos, en el 2 y en el 3. Vamos a explicarlo de una forma más detallada. Dice, existe el límite de f de x cuando x tiende a. Lo que significa esto, el 2 es que el límite por la izquierda y el límite por la derecha convergen al mismo valor. Eso es lo que se refiere. Y el número 3 dice, el límite de f de x es igual a f de a cuando x tiende a a. Es decir, el límite este que yo ya sé que existe, si por ejemplo 4 debe ser igual a el valor que me arroja la función cuando yo le evalúo en ese valor. Por ejemplo, si x tiende a 2 y yo sé que cuando x tiende a 2 por la izquierda y por la derecha, f de x tiende a 4 como la función cuadrática, que sería esto, tiende a 4 es lo que me dio, tiende a 4 el límite tiende a 4. Entonces, f de a, o sea, f de 2 o sea, la función cuadrática evaluada en 2 ¿cuánto sería? 4. Entonces, si esa igualdad se da, quiere decir que una función es continua en ese punto determinado. Por ejemplo, x igual a 2. Primero que exista f de a, la función evaluada en ese punto. Luego que existe el límite, y para que exista el límite, debe converger al mismo valor por la izquierda y por la derecha. Y luego que ese límite que existe sea igual a la función evaluada en el valor exacto al cual tiende x, en este caso representado como a. Si esas tres condiciones se dan, entonces la función se dice que es continua en ese punto preciso. Si no se da alguna de esas tres, la función no va a ser continua, va a tener alguna discontinuidad o algún tipo de discontinuidad. Luego vamos a ver que hay diferentes tipos de discontinuidad. Por ejemplo, aquí, para esta función 1/x-2, el límite no existe. ¿Por qué? Porque tenemos aquí ciertas asíntotas, ¿sí? Por ejemplo, aquí, para esa función, cuando x tiende a 0 por la izquierda, cuando x, perdón, tiende a 0 por la izquierda, al evaluarlo en la función, me dice que tiende a menos infinito, es decir, cuando x tiende a valores cercanos al 0, pero del lado negativo, por ejemplo, menos 0.0001, los valores que me va a dar esto van a ser valores muy, muy pequeños. O sea, por ejemplo, menos 900.000. O sea, valores muy, muy pequeños, muy, muy cercanos o muy alejados del cero, ¿no? Hacia los negativos. Entonces, me dice que tiende esta función hacia menos infinito. O sea, no tiende a un valor real. Primero, aquí no tiende a un valor real. Y luego, cuando tiende x a valores cercanos al cero por la derecha, por ejemplo 0.00001, esta misma función va a tender a valores positivos demasiado grandes y nunca va a dejar de incrementarse. Entonces, de manera representativa decimos que tiende a infinito. Y en el caso primero, cuando tiende a menos infinito, pues va a tener una asíntota. En este caso, en x igual a 2 va a generarse una asíntota para x igual a 2. O sea, la gráfica se va a ir hacia el menos infinito, hacia abajo infinitamente. Y cuando x tiende a 0 por la derecha, la gráfica se va a ir hacia infinito positivo, hacia arriba.
Entonces se genera una asíntota en x igual a 2. Por lo tanto, como primero, por la izquierda y por la derecha no convergen a un valor, primero no convergen al mismo valor. Segundo, ni siquiera convergen a un valor definido, porque infinito no es un valor definido. Entonces, como no se cumplen los criterios de continuidad, entonces no es, el límite no existe en este caso. Por lo tanto, es una función discontinua. Y en el trazo de la gráfica lo podemos ver, ya que yo no podría dibujar los dos brazos de esta gráfica sin despegar el lápiz del papel. No podría, tendría que empezar acá y dibujar para acá e irme hasta el infinito. Y como nunca acaba hacia abajo, pues nunca voy a llegar a dibujar esta parte, a menos que despegue yo el lápiz y me venga para acá y la dibuje ahora sí. Entonces no hay continuidad en esta función para ese tipo de funciones en muchos casos en las racionales se generan asíntotas. ¿Por qué? Porque el denominador, no en todas, pero en muchas sí. ¿Por qué? Porque el denominador no puede tomar ciertos valores, porque hay ciertos valores que lo pueden hacer cero. ¿Qué valor no puede tomar aquí el denominador de esta función? Un 2. O sea, el dominio, ¿cuál sería? A ver, Alfredo, ¿cuál sería el dominio de esta función 1/x-2? Dominios serían todos los reales, ¿no? Menos el 2. Bien, menos el 2. Y fíjate bien cómo lo hemos aquí aterrizado en que en el 2 se genera una discontinuidad, una asíntota. Entonces, básicamente lo que ya vimos en las clases pasadas del cálculo del dominio y el rango, aquí lo vemos aplicado y no es otra cosa que lo que se genera es un límite, una discontinuidad. Sí, porque aquí hay un límite, o sea, llega aquí y no puede pasar del 2. El 2 es el límite tanto por la izquierda como por la derecha. Pero el problema es que no es el mismo límite. Por la izquierda se va hacia abajo, hacia los negativos infinitamente, y por la derecha se va hacia lo positivo infinitamente. Entonces, para empezar, infinito no es un número. Segundo, no convergen al mismo valor, o sea, el límite no es el mismo para ambos. Por lo tanto, es una función discontinua, porque el límite primero, pues no existe. Segundo, la función no tiende a un valor finito, tiene que tender a un valor finito, cuando x tienda a un valor finito también. Entonces aquí no tenemos continuidad, lo podemos identificar gráficamente y también pues en el cálculo del dominio, por ejemplo, de la función. Muy bien. Ahora, ya que ya vimos algunos criterios y puntos teóricos para ver las cuestiones del límite y cuándo una función puede ser continua o discontinua, vamos a ver ciertas proposiciones o teoremas que nos van a permitir calcular límites de funciones algebraicas. Permíteme. Dame un minutito, por favor. Sí, profe, no se preocupe.
Muy bien, continuamos. Entonces, primero, sería súper complicado resolver todos los problemas de límites tabulando la función para sucesiones de valores de la variable independiente. Por ello, a continuación analizaremos algunas proposiciones que nos permitirán resolver problemas de límites por sustitución directa. Ahora, tenemos que entender esto antes de comenzar. Por lo general, o lo primero que uno tiende a hacer para resolver un límite es sustituir el valor al cual tiende x en la función y resolver algebraicamente y encontrar un valor. El problema es cuando la función está escrita de una forma en la cual se pueden ver que hay discontinuidad o que no llegamos a un valor finito. Por ejemplo, que la función crece infinitamente o decrece infinitamente y entonces no tenemos ahí un valor finito al cual está tendiendo. Y muchas veces se tiene que hacer uso de ciertos métodos algebraicos para poder eliminar la discontinuidad. Entonces, aunque lo más fácil es sustituir x, por ejemplo, o el valor al cual tiende x en las funciones, no siempre va a ser eso suficiente para poder encontrar el límite de una función. Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar algunas proposiciones o teoremas que nos permitirán resolver problemas por sustitución directa. Eso es lo primero. Y luego vamos a ver casos en los cuales la sustitución directa pues no alcanza. ¿Por qué? Porque con el simple hecho de sustituirla no se puede resolver una discontinuidad que haya incluida ahí en el límite. Entonces, primero, el límite de una constante c o un número cualquiera, cuando x tiende al valor a cualquiera, es la misma constante. Efectivamente, el valor de la constante siempre será el mismo, sin que la alteren los valores que asignemos a la variable independiente. Por ejemplo, obtener el límite de 7, que es una constante, cuando x tiende a 2. Se expresa así. Límite de 7 cuando x tiende a 2. Solución. El límite de 7 cuando x tiende a 2, pues es el mismo 7. Es lo que dice acá. El límite de una constante c cuando x tiende al valor a es la misma constante. ¿Por qué? Porque no importa qué valor le demos a x, al cual tiende a x, como tenemos una constante que no me incluye a x, pues no le va a afectar. Entonces el límite de un número constante es 7. Muchas veces esa constante no necesariamente tiene que ser un número, puede ser una función que no contenga a la variable independiente. Por ejemplo, si yo tuviera el límite de z, en donde z es una función, cuando x tiende a 2, como el valor al cual está tendiendo es la variable independiente, o sea, x, y si yo aquí pongo z cuadrada, por ejemplo, que no tiene ninguna x, entonces para estos términos, z cuadradas, aunque fuera una función, sería una función o algo constante respecto a x, que es la variable que está generando la tendencia hacia 2. Entonces el resultado sería pues z cuadrada también. Lo importante es que aquí en la función exista la variable independiente para que yo pueda sustituir el valor al cual está tendiendo y poder resolver. Pero cuando no existe la variable independiente en la función, entonces decimos que es un valor constante o una función constante respecto a la variable independiente y el resultado de ese límite siempre será el mismo valor constante. En este caso, 7, por ejemplo. Si el límite de, por ejemplo, de 50 cuando x tiende a 5 pues es 50. No importa el valor al cual tiende a x cuando tenemos una constante. El resultado siempre será la misma constante. Teorema 2. El límite de x cuando x tiende al valor a es a. Ejemplo, obtener el límite de x
cuando x tiende a 3. Lo expresamos así. Límite de x cuando x tiende a 3. Aquí a, pues es el valor al cual tiende x, que en este caso es 3. Y lo que me dice es que el límite de x cuando x tiende al valor a, pues el resultado de ese límite es el mismo valor a. Solución, el límite de x cuando x tiende a 3, pues es 3. Sencillo. Vamos viendo casos muy sencillos, muy particulares y luego vamos a ir generalizando algunas cuestiones. Teorema 3. El límite de la suma de un número finito de funciones cuando x tiende al valor a es igual a la suma de sus límites. Aquí aplicamos la propiedad em, conmutativa de la adición. Entonces, el límite de una suma es igual a la suma de sus límites. Ejemplo, calcular el límite de x más 2 cuando x tiende a 4. Lo expresamos así. El límite de x más 2 cuando x tiende a 4. Como es una suma, puedo yo separar los términos y aplicar el límite a cada uno de los términos. De solución, límite del primer término que es x cuando x tiende a 4 más el límite de 2 cuando x tiende a 4. En la primera parte, límite de x cuando x tiende a 4, podemos aplicar el segundo teorema, que es este. Entonces, aquí, ¿cuál sería el resultado del límite de x cuando x tiende a 4? 4. Y aquí aplicamos el primer teorema, que es para una función constante o para un número constante. El límite de 2 cuando x tiende a 4, pues es 2. Y ya que tengo calculado los límites de cada uno de los términos, ahora los sumo. Y 4 más 2 me da 6. Entonces el límite de x más 2 cuando x tiende a 4 es igual al límite de cada uno de los miembros en particular, sumados entre sí. Y entonces calculo los límites por separado y luego sumo los resultados. Y ese es el límite de esa suma de x más 2 cuando x tiende a 4 es 6. 4. El límite del producto de un número finito de funciones cuando x tiende al valor a es igual al producto de sus límites. Ejemplo, determine el límite de 4x al cuadrado cuando x tiende a 5. Lo expresamos así. Ahora, solución. Yo tengo un producto de funciones. Entonces, lo que puedo hacer es separarlo en factores, que básicamente es lo que me dice el límite del producto de un número finito de funciones cuando x tiende al valor a es igual al producto de sus límites. Entonces, puedo yo separarlo en factores. El límite de 4x cuadrada cuando x tiende a 5 lo separo en límite de 4 cuando x tiende a 5. Aquí pudo haber sido el límite de x cuadrada, pero bueno, x cuadrada también lo estoy descomponiendo en x por x. Entonces, por el límite de x cuando x tiende a 5, por el límite de x cuando x tiende a 5. Y entonces, para la primera parte, que es la función constante, el límite de una función constante es la misma constante, en este caso 4. El límite de x cuando x tiende a 5, pues es el valor al cual tiende x, que es 5. Y el otro, pues también es 5. Entonces, ya que tengo los límites por separado, ahora los multiplico. 4 por 5, pues me da 100. Y entonces el límite de 4x cuadrada cuando x tiende a 5 es 100. 5. El límite del cociente de dos funciones cuando x tiende al valor a es igual al cociente de sus límites, siempre y cuando el límite del denominador no sea cero. Eso porque en una función racional pues no puede ser cero. Entonces tenemos como ejemplo determinar el límite de 3x más 4 entre 2x más 1 cuando x tiende a 2. Y lo expresamos así. Ahora lo único que hacemos es separar en el límite del numerador y el límite del denominador, calcularlos por separado y al final realizar el cociente de esos resultados.
Aquí, por ejemplo, tenemos el límite cuando x tiende a 2 de 3x más 4 dividido entre el límite cuando x tiende a 2 de 2x más 1. Lo que está en el numerador, esa suma de 3x más 4 lo podemos separar de acuerdo al teorema 3. Entonces lo separamos en el límite de 3x más el límite de 4 cuando x tiende a 2. Y abajo también lo separamos esa suma, el límite de 2x cuando x tiende a 2 más el límite de 1 cuando x tiende a 2. Y aquí ya puedo aplicar los teoremas por separado. Aquí podría ser el límite de 3, el límite de 3x cuando x tiende a 2 pues sería 6. El límite de 4 cuando x tiende a 2 sería 4. El límite de 2x cuando x tiende a 2 sería 4. Y el límite de 1 cuando x tiende a 2 es 1. Ya nada más resuelvo. 6 más 4 10. 4 más 1 5. 10 entre 5 2. Y entonces el límite de ese cociente cuando x tiende a 2 en este caso nos dio 2. Nota, recuerda que en los números reales no existe la división entre cero. Si al realizar las sustituciones el denominador es cero, la función puede o no tender hacia un límite. No cuando el denominador nos da cero, no necesariamente es que no va a tener límite. Puede tener un límite, pero digamos que esté por ahí oculto y con algunas técnicas de álgebra podemos identificar cuál es ese límite. Entonces, no siempre, aunque el denominador sea cero, no siempre nos va a dar, eh, no siempre va a significar que el límite no exista. Puede existir bajo ciertas condiciones. Y ahí tendríamos que hacer uso de métodos para localizar o eliminar la discontinuidad que se pudiera generar. En conclusión, para terminar el día de hoy, para calcular el límite de un polinomio, por ejemplo, entero en x, cuando x tiende a, obtenemos por sustitución directa el valor de la expresión para x igual a a. Ejemplo, obtener el límite de 2x cuadrada más 5x menos 2 cuando x tiende a 3. Aquí ya estamos poniendo un ejemplo combinado de los teoremas que vimos ahorita. Lo expresamos así y entonces aquí podemos aplicar la propiedad conmutativa de la adición y luego de la multiplicación y entonces podemos separar en cada uno de los términos de acuerdo a los teoremas que acabamos de ver. Por ejemplo, el límite de 2x cuadrada cuando x tiende a 3, básicamente lo que tenemos que hacer es sustituir x en x al cuadrado. Y entonces aquí me daría 2 por 3 al cuadrado más 5x, que sería 5 por 3 menos 2. Entonces esto nos da 18, esto nos da 15 menos 2 igual a 31. Entonces, hasta ahorita lo primero que estamos viendo es simple y sencillamente algunas proposiciones en las cuales lo que vamos a hacer es sustituir directamente el valor al cual está tendiendo x, teniendo en cuenta que x tiende a ese valor, pero nunca va a llegar a ser igual a ese valor, ¿sí? Va a estar muy cercano, ya sea por la izquierda o por la derecha o por ambos lados, pero nunca va a llegar a ser igual a ese valor. Por ejemplo, cuando decimos x tiende a cero, x no vale cero. Ese es un error que muchas veces cometemos en el cálculo de los límites y por eso a veces no sabemos cómo hallar bueno, resolver las discontinuidades que se generan, pero tenemos que entender esto. X solamente tiende, X solamente se aproxima mucho a ese valor A, pero no es igual. Entonces, si no es igual, entonces ahí para muchos casos se puede eliminar la discontinuidad haciendo álgebra. Entonces, hasta ahorita eso, vamos a quedarnos con eso. Simplemente sustitución directa, como lo vimos en esta parte, sustitución directa. Y básicamente para polinomios, sustitución directa para polinomios.
Entonces ya mañana vamos a empezar a ver otros casos y vamos a llegar a los casos en los cuales hay discontinuidades y ver cómo evitar esas discontinuidades o cómo resolverlas. Y entonces sí, pues viene la parte, digamos, medular del cálculo de los límites, que es esto. Porque sustituir directamente el valor al cual tiende x en la función y encontrar el valor, pues eso no es problema. Lo que sí es más complejo es cuando al sustituir directamente se genera una discontinuidad y saber cómo evitarla o cómo, digamos, esquivarla para hallar ciertamente el límite de la función, que aparentemente a veces puede no tener, pero haciendo álgebra podemos darnos cuenta que muchas veces sí tiene. ¿Te preguntas hasta aquí? No, profe, ninguna. Perfecto, entonces hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy, Alfredo, y digamos, cerrar esta parte, llegamos solamente a ver cómo sustituir directamente el valor el cual tiende x a una función y encontrar un valor. En estos casos que no hay discontinuidades, vamos a llegar a estos casos ya más complejos. Entonces, bueno, aquí nos quedamos. Nos vemos mañana a las 8:10 y les envío ahí el PDF de hoy y la grabación para que lo puedan repasar. Esto es, digamos, la parte teórica apenas. Empezamos con lo muy básico y vamos a llegar a la parte más compleja. Entonces, de mi parte es todo por hoy. Nos vemos mañana. Que descanses. Hasta luego, pues igualmente. Hasta luego.